Es un gusto, un honor tener con nosotros al doctor Daniel Cardinali. El doctor Cardinali es médico y doctor en ciencias biológicas. Terminó un entrenamiento de posgrado en el laboratorio de neuroendocrinología en MIT. Tuvo el beneficio de la beca Guggenheim y ha tenido numerosos premios y reconocimientos a través de su trayectoria profesional, tales como el Kurt P. Richter, reconocimiento internacional de la Sociedad de Psiconeuroendocrinología y la Fundación de Desarrollo Humano de Irlanda. El doctor Cardinali es doctor honoris causa en medicina de la Universidad Complutense de Madrid y de Salamanca. Es investigador superior emérito del CONICET en la Argentina y es profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires. Comentaba el doctor Cardinali al inicio de nuestra conversación que también está involucrado con la Universidad Católica de Argentina. Es el acreedor de la Medalla de la Hispanidad en 2017. En fin, Daniel, es un honor para nosotros y para la audiencia hispana a la que ojalá tengamos acceso a través de esta plataforma, en recibirte y recoger tu visión y tu experiencia fundamentalmente en el área de melatonina. Y se me ocurre hacer una pregunta inicial que quizás no la habíamos comentado, pero siempre es relevante en alguien como tú reflejar cómo te inmiscuiste con la melatonina inicialmente. Bueno, León, es un gusto estar acá y realmente aprovechar de esta posibilidad de difusión que tenemos en el área de medicina del sueño, que es realmente muy importante, y en general en la medicina hoy, ¿no? El mundo ha cambiado de una manera tan extraordinaria en apenas unos pocos meses que... Bueno, esa pregunta es una pregunta que me han hecho obviamente muchas veces, ¿no? En realidad fue totalmente por serendipity, ¿no? Es decir, no tiene otra historia que haber coincidido como estudiante de medicina con un libro que en ese momento estudiábamos en fisiología, que era el libro de Gannon, y ahí fue donde escuché la primera versión con respecto a la glándula pineal y la melatonina, y me interesó sobre todo el aspecto de la melatonina vinculado con una realidad que tiene la glándula pineal, que es que tiene el mismo origen embriológico que el ojo, ¿no? Que la retina. Y me pareció que si en la glándula pineal aparecían, es decir, si en la retina aparecían cosas, en la glándula pineal también tenían que aparecer otros marcadores semejantes a la retina y viceversa. Y eso fue donde me metió directamente en el primer trabajo que yo tuve, que hice como becario, el hecho de tomar la retina de rata y preguntarme si en algún momento del desarrollo filogenético de la retina, en realidad ontogénico de la retina de rata, en algún momento histórico aparecía la síntesis de melatonina que ya se había visto en la glándula pineal. Y ahí apareció algo muy interesante, que la retina de la rata produce melatonina durante toda la vida, y hoy justamente la melatonina es un elemento fundamental para entender la fisiología de la visión, la fisiología de la retina. Y en ese sentido, luego tuve la posibilidad de viajar al laboratorio del doctor Gurman, Richard Gurman, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y ahí aprendí algunas de las técnicas fundamentales, por ejemplo, de distribución de melatonina en el sistema nervioso central, y siempre estuve ligado a la melatonina por esta cuestión inicial bueno, la curiosidad de ver si uno recapitulaba ontogénicamente lo que la filogenia nos ha obligado a hacer. Y en el caso de la melatonina, esto es bastante importante porque
filogenéticamente es una molécula conservada extraordinariamente. Aparece con la respiración aeróbica, probablemente 3.500 millones de años atrás, y no nos abandona en el desarrollo tanto de todos los seres vivientes, tanto los vegetales como los animales, y por eso tenemos melatonina presente en prácticamente todas las células vivientes, y eso le da un interés muy grande, además del interés de la medicina del sueño. Esto nos introduce a la apreciación que tienes actualmente de la melatonina en el campo de la medicina del sueño. ¿Cómo ves, cómo evalúas el estado actual de la incorporación de la melatonina y a cierto grado la resistencia que ha habido a incorporar la melatonina como una medida viable en la práctica de la medicina del sueño? Bueno, la melatonina tiene características muy especiales. No es un hipnótico, en realidad es un cronobiótico que mueve las agujas del reloj biológico. Y ahí es una primera confusión importante, ¿no? Es decir, no es un hipnótico. En segundo lugar, cuando uno considera la melatonina, tiene que considerar esos dos aspectos que son fundamentales. Por un lado, el aspecto cronobiótico, que tiene que ver con la medicina del sueño, regulación del ritmo sueño-vigilia, y por otro lado, el aspecto citoprotector, mucho más amplio, que abre el espectro de acción de la melatonina y que excede el ámbito de la medicina del sueño. En ese sentido, como la melatonina no es un puro hipnótico y se la consideró como tal, el fracaso muchas veces de lo que la expectativa de mercado espera de un hipnótico, que se tome una píldora y quede dormido, no se cumple con la melatonina. La melatonina lo que hace, tiene un efecto cronobiótico importante en regular el ritmo sueño-vigilia de una manera muy interesante y en la cual hay, bueno, metaanálisis que sostienen sin ninguna duda esto. Hay consensos, como varios consensos, por ejemplo, muy recientes, el consenso del año pasado de la Sociedad de Medicina del Sueño francesa, donde claramente recomienda la melatonina en los aspectos que tienen que ver con el insomnio en prácticamente toda la patología psiquiátrica, y un muy reciente consenso de varias sociedades italianas que se publicó en Frontiers hace prácticamente 2 o 3 meses, en el cual repiten lo que el consenso de la Asociación de Psicofarmacología Británica de hace unos años decía, prácticamente de la misma forma. Cuando uno recomienda un hipnótico en una persona de más de 55 años, la primera línea es la melatonina. Y luego, por supuesto, los hipnóticos tradicionales, que, como sabes, todos ellos tienen un uso limitado en el tiempo, ¿no? Y esto es lo que no se cumple, porque prácticamente en todos nuestros países tenemos gente que toma por años hipnóticos tradicionales que tienen un componente adictivo muy importante. En fin, todos elementos que no se han dado con la melatonina. La melatonina ha sido reconocida, o sus análogos, tanto por la FDA como análogos como la melatonina en sí misma y sus análogos por la EMEA, como carente absolutamente de potencialidad adictiva. Ya indicabas tú, Daniel, una indicación, la indicación en el paciente anciano de más de 75 años, me imagino con insomnio, obviamente. Sí. Aludo a estudios y que tú mencionas frecuentemente que la secreción de melatonina decrece con la edad, lo que quizás me imagino es el fundamento, el mayor fundamento para usarlo como el medicamento de primera línea en ancianos. ¿Qué otras indicaciones puntualmente y qué rangos de dosis recomendarías para el manejo de estas patologías? Desde el punto de vista de la medicina del sueño y mirando el aspecto cronobiótico de la melatonina, un área en la cual hay coincidencia es en los trastornos de fase retrasada del sueño. Allí es un elemento que es reconocido como un elemento prácticamente de primera indicación para llevar ese retraso del sueño en el adolescente o en
en el adulto mayor que lo presente, al horario que corresponde, y ese adelantamiento del sueño lo hace la melatonina sin duda. Tú me preguntabas, León, cuál era la razón de por qué hay tanta resistencia. Yo creo que en ese sentido hay algo que es evidente. La melatonina no es un compuesto patentable. Al no ser un compuesto patentable, el interés de las compañías farmacéuticas tiene que ver con los análogos, no con la melatonina. Y por otro lado, la melatonina desgraciadamente ha tenido esta realidad de ser un OTC, ¿no? Y al ser un compuesto de venta libre, pierde esa, diríamos, respetabilidad que uno podría esperar en un compuesto que es del lado de la prescripción ética. Así que esos dos componentes están realmente influyendo en el hecho de esta resistencia, pero sobre todo me parece que la resistencia está en no entender que la melatonina no es un hipnótico, sino que lo que hace la melatonina es mover las agujas de nuestro reloj de tal manera que, ¿qué es lo que yo veo con el paciente, por ejemplo, cuando uno respeta estas indicaciones de los consensos? Por arriba de 55 años tengo un paciente con insomnio. ¿Qué es lo que uno le dice al paciente? No espere el efecto que puede tener si toma una benzodiazepina o una droga Z, inmediato. Espere con la suficiente paciencia algunos días para ver cómo mejora la calidad de su vigilia y la calidad de su sueño. Y en este sentido, la vigilia para mí es extremadamente importante, porque la forma en la cual nosotros procedemos en esto es preguntar mucho al paciente cuál es la calidad de la vigilia en el paciente que se queja, el paciente de adulto mayor que se queja que ya no duerme como cuando era un joven. Es evidente que hay muchísimas cosas que no las hacemos como cuando éramos jóvenes, pero en este sentido el mejor indicador de la calidad de sueño es la calidad de la vigilia. Y lo que uno ve en forma progresiva con muchos de estos pacientes es la recuperación de una vigilia mucho más alerta, mucho más activa, y no tanto el efecto, podríamos decir, del sueño que se prolonga, etc. Así que en este sentido yo me estoy manejando con respecto a la pregunta de dosis en el nivel de dosis de cronobiótico, es decir, de 3 a 10 miligramos de melatonina en la noche. Ese es el efecto cronobiótico que yo estoy esperando. Por ejemplo, otra indicación muy importante es en el trastorno conductual del sueño REM, que ha cobrado tanta trascendencia como un elemento prodrómico de las sinucleinopatías, y allí hay también un fuerte, digamos, incidencia en aceptar a la melatonina como una de las opciones terapéuticas junto con el clonazepam en esos pacientes. De vuelta allí las dosis que se están hablando son las dosis de cronobiótico. Y yo quiero remarcar que está el otro segmento de la melatonina, que es el rol citoprotector, en el cual las dosis cambian de manera muy importante, y uno desde los modelos animales proyecta dosis porque ahí también hay una realidad, hay mucho menos información clínica de melatonina en dosis altas que lo que hay en infinidad de modelos animales en enfermedades neurodegenerativas, en situaciones que, por ejemplo, el síndrome metabólico, etcétera, que están indicando que cuando uno hace los cálculos alométricos de cuánto equivale esto a la utilización en los seres humanos, está hablando de niveles de melatonina de 50 a 100 miligramos por día. Y ahí es donde aparece la experiencia clínica, ¿no? De qué es lo que puede hacer allí. Afortunadamente, el médico tiene todavía hoy, y eso pasa en muchos países, una, diríamos, prioridad que me parece que es extremadamente importante en esto, que es la receta, la prescripción fuera de receta, la prescripción off-label de un compuesto aceptado. Y en eso, justamente respetando la reglamentación de los distintos países, uno puede prescribir
melatonina en esas concentraciones, con la certeza de que está apuntando a problemáticas mucho más amplias ya que la medicina del sueño, como es la neuroprotección, el control de la inflamación, etcétera, que bueno, le dan a la melatonina una característica muy particular. ¿Qué contradicciones identificas al uso de la melatonina? O sea, hay condiciones médicas o la coadministración de medicamentos, obviamente, que pueden impedir la acción de la melatonina o pueden interaccionar con la melatonina. No hay mucha información en eso y desde el punto de vista clínico, las cuestiones, sobre todo cuando uno está utilizando melatonina en altas dosis, ¿no? Que es ahí donde uno tiene la precaución de estar mirando las complicaciones posibles. En mi experiencia, lo que me parece que es extremadamente importante es tener en cuenta todo el universo de la autoinmunidad, porque la melatonina es un poderoso, diríamos, potenciador del sistema inmune en ciertas circunstancias, y allí, por ejemplo, en la artritis reumatoidea, hay todavía una discusión entre gente a favor de utilizar melatonina por sus efectos beneficiosos sobre la inflamación de las articulaciones y la gente que está en contra del uso de melatonina. Así que, por ejemplo, una enfermedad como la artritis reumatoidea requiere que uno lo vea con cuidado. La otra cuestión tiene que ver con un efecto de la melatonina que es conocido, que es su actividad antiplaquetaria. Y en ese sentido, cuando un paciente está anticoagulado, uno debe mirar con cuidado qué ajuste o reajuste a su nivel de recepción del anticoagulante puede hacerse cuando uno administra melatonina asociadamente. Fuera de esas situaciones, la melatonina es notablemente atóxica. Yo en muchos años de trabajo no he podido matar a un animal con melatonina por vía oral. De hecho, no hay dosis letal 50 por vía oral determinable. Y la dosis letal 50 por vía intravenosa o intraperitoneal equivale, proyectado alométricamente a un adulto de 75 kilos, a varios gramos de melatonina. Así que, y de hecho hay bastante experiencia en esto. También quería decir que hay 2 experimentos de fase 1 en la bibliografía hechos con niveles de melatonina hasta 100 miligramos y que demuestran totalmente la atoxicidad. Son típicamente experimentos o estudios de fase 1 del estudio del fármaco. Así que en ese sentido uno está muy tranquilo con la melatonina, no tiene... Lo que sí ocurre es que la melatonina es muy variable en su biodisponibilidad y hay realmente allí no tenemos todavía una certeza de qué es lo que va a ocurrir con un paciente en el sentido de la respuesta que esperamos, ¿no? La biodisponibilidad de la melatonina es altísima, solamente un 30% de la dosis queda en pocos minutos, y bueno, allí ese es uno de los problemas que está abierto. De hecho, la melatonina es metabolizada en el hígado por varios citocromos P450, y bueno, allí habría también la posibilidad de interferencia con drogas que están afectando esto, pero se conoce muy poco de esta área. La insuficiencia hepática, identificarías a ella como una contraindicación al uso de la melatonina? Bueno, en realidad la insuficiencia hepática en muchos modelos experimentales se ha tomado como una indicación del uso de la melatonina más que como contraindicación, ¿no? Como la melatonina no tiene efectos tóxicos, es notablemente atóxica, ahí desaparece el tema de, por ejemplo, la problemática renal o la problemática hepática, y más aún, insisto que, por ejemplo, en el hígado graso no alcohólico, en los impactos del síndrome metabólico en el hígado graso o en el riñón, hay mucha evidencia en modelos experimentales de la eficacia de la melatonina, poco en la clínica, ¿no?
justamente, y sobre todo en el riñón. En el hígado hay más información, pero en el riñón hay apenas unos pocos trabajos que indican que, bueno, que por ejemplo la respuesta en eritropoyetina es muchísimo más importante cuando uno administra melatonina como suplemento, y esto es interesante, ¿no es cierto?, en varias anemias. Pero bueno, está muy abierto todo este mecanismo y ¿Qué, qué, trasciende totalmente. ¿Qué opinas tú de la coadministración de beta bloqueadores con la melatonina? Eso es otro Bueno, tema interesante. allí hay un tema que es muy importante. El tema, el beta bloqueante es capaz de suprimir totalmente la secreción de melatonina. Por lo tanto, cuando yo estoy administrando un beta bloqueante a un paciente, tengo que tener en cuenta que el trastorno del sueño que pueda aparecer tiene mucho que ver con la desaparición de la melatonina. Por eso, la administración de melatonina con un beta bloqueante es altamente recomendable, y además por los efectos que tiene la melatonina en bajar la presión arterial, en regular la actividad del miocardio, muy, diríamos, deseable en situaciones como las arritmias, situaciones como las enfermedades isquémicas coronarias y en la insuficiencia cardíaca. Así que la recomendación, la melatonina como elemento coadyuvante en la enfermedad cardiovascular debiera ser considerada más seriamente. Lamentablemente, uno ve protocolos y protocolos que se van publicando en los cuales la melatonina no aparece, ¿no? Y yo creo que es un error. ¿En qué contexto considerarías o recomendarías el uso de los medicamentos análogos de la melatonina? Bueno, los análogos de la melatonina, a mi juicio, son el, el mejor ejemplo de lo que cuando uno como especie humana quiere manipular las moléculas que la evolución ha seleccionado tan inteligentemente. Los análogos de la melatonina que se han publicado hasta ahora carecen de los efectos citoprotectores que la melatonina tiene. Y esto tiene mucho que ver cómo está constituida la molécula, ¿no? Por ejemplo, si tomamos la agomelatina y uno mira la fórmula en plano, prácticamente parece la melatonina en sus cadenas laterales, pero hay el núcleo, que es en realidad un anillo de pentano de la melatonina, es reemplazada por un núcleo dibencénico, ¿no? Que tiene, y todos sabemos que el benceno es un tóxico hepático importante. Entonces, ¿qué pasó con la gomelatina? La gomelatina se incorporó al mercado como un antidepresivo y comenzaron a haber problemas e impactos hepáticos importantes, y hoy bueno, una de las precauciones es justamente ver hasta qué punto el paciente tiene o está comprometido con este compuesto, que por otro lado tiene más actividad que la melatonina misma sobre los receptores. Así que, y eso ha pasado también en el caso del Rameltion y en el caso del Tasimeltion, que su efecto sobre los receptores MT1 y MT2 de la melatonina hacen que en última instancia uno esté presente, diríamos, esté tratando de remedar la actividad del compuesto natural, que por otro lado es mucho más barato que cualquiera de estas drogas, ¿no? Entonces esto es una típica situación de la industria farmacéutica, que ha tratado de proponer medidas que hasta ahora no han superado el compuesto natural. ¿Cómo escoges qué compuesto de melatonina le recomiendas a un paciente? Eso es algo que hemos platicado años atrás cuando coincidimos en México, y es siempre un desafío, siendo un producto OTC, saber qué es lo que uno Sí. debe de recomendar. Sí. Bueno, ahí depende mucho de la reglamentación de cada país. Afortunadamente en la Argentina la melatonina es un medicamento de venta libre. Esa denominación de la venta libre coincide con lo que pasa en muchos países, pero la de medicamento obliga que el producto que está en el mercado tenga controles que no los tienen los productos de venta libre
tradicionales. Entonces, en ese sentido, uno tiene una cierta garantía. La otra garantía en general es que la melatonina es muy barata y realmente como tal no, diríamos, no es el elemento que uno pensaría que se adultera porque no es negocio, es muy barata, ¿no? Entonces, pero claro, lo que preguntas es una pregunta válida. Nosotros, cuando lo que hacemos es prescribir melatonina en los pacientes que tenemos, que se nos acercan, pacientes con complicaciones que hacen que estemos usando la melatonina como un citoprotector, lo que hacemos es la prescripción magistral en empresas que a uno le garantizan que lo que está usando es efectivamente el compuesto puro y demás. Tenemos, digamos, ese control, ¿no? Pero claramente cuando uno tiene que elegir la melatonina de un exhibidor de una empresa de productos naturales en un aeropuerto, puede elegir cualquier cosa. ¿Sí? Déjame preguntarte algo que no habíamos comentado, pero se ocurre al oírte hablar. ¿Habría alguna ventaja de dar triptofano en lugar de melatonina como una manera de que naturalmente se incremente la melatonina? Bueno, el 5-hidroxitriptofano tiene una historia típicamente desgraciada, ¿no? Porque cuando se interrumpe su venta en Estados Unidos, después se descubre que no fue por el 5-hidroxitriptofano que se produjeron esos episodios, sino por el excipiente, ¿no? Sin ninguna duda, el 5-hidroxitriptofano va a producir un aumento de la melatonina endógena. La pregunta es, realmente, si uno lo que quiere es usar la melatonina como tal, ¿por qué no usarla en forma directa y no como 5-hidroxitriptofano, que en definitiva va a producir también una serie de efectos propios por todo el metabolismo quinurenímico, etcétera, que lo hace, bueno, trabajar en un terreno mucho más amplio? Pero no hay ninguna duda que si administra 5-hidroxitriptofano aumenta el nivel de melatonina endógeno. No lo aumenta en los niveles de lo que nosotros buscamos cuando estamos usando 100, 200 miligramos de melatonina. Y eso trae a colación, obviamente, la melatonina como molécula pleiotrópica, a lo que ya aludías tú. Considerando que se nos va el tiempo, quisiera abrir de manera amplia todas las otras aplicaciones de las que has hablado en el uso de la melatonina, y si podrías incluir tus comentarios en el síndrome metabólico de lo que has publicado y carcinogénesis en el envejecimiento y más recientemente comentarios muy elocuentes que has hecho en términos del COVID-19. Bueno, en el caso del síndrome metabólico hay, y lo mismo en las enfermedades neurodegenerativas, hay un desequilibrio muy importante entre una tremenda cantidad de información básica acumulada en modelos muy reconocidos de enfermedades sistémicas, en neurodegenerativas, o el impacto del síndrome metabólico en todos sus aspectos, y lo que se ha usado clínicamente, ¿no? Lo que se ha hecho clínicamente. Y es ahí donde creo que hay un elemento muy importante para trabajar. Es evidente que los efectos de la melatonina sobre las secuelas del síndrome metabólico no son suficientemente cubiertos con una dosis de menos de 10 miligramos. Y las dosis en las cuales uno ve el efecto bloqueante neurodegenerativo, etcétera, el efecto de las secuelas del síndrome metabólico, son dosis muchísimo más altas. Así que ahí hay un aspecto muy importante a tener en cuenta. La otra cuestión que me parece que es muy relevante para este tema de la pandemia que estamos viviendo es que la melatonina es un antiinflamatorio de un poder extraordinario y una inocuidad muy grande, y nosotros la estamos perdiendo la posibilidad de usarla
en la infección por COVID. En este momento hay un solo trabajo publicado de una serie muy pequeña de pacientes en unidad de terapia intensiva que han sido recuperados por melatonina. Esto fue publicado en un grupo de Filipinas, de Manila, y el hecho es que en este momento hay algunos estudios, muy pocos, de clinical trials que están buscando ver cuál es la eficacia de la melatonina en el tema del COVID. Ese es un tema realmente muy relevante y yo quisiera, si me permites, compartir porque me parece importante la historia esta, que no la podemos en este momento desarrollar. La quisiera compartir en a ver si puedo compartir pantalla. Si ustedes están interesados en esto, a ver, un segundo por favor. Si me permites. No, bueno, no lo puedo hacer, pero no importa, les puedo decir que si ustedes quieren ver la historia de la melatonina alrededor de este tema del COVID, pueden ver el resultado de esto y de todos los esfuerzos que hemos hecho para que la melatonina sea reconocida como elemento importante en el sitio que es www.daniel-alto-cardinali-blogspot.com. Allí está contado un poco qué es lo que pasó con todo esto en la Argentina. Todavía tenemos alguna expectativa favorable en que se entienda que la melatonina puede ser el agente fundamental para prevenir la reinfección por COVID. La melatonina actúa no solamente en la parte de entrada del virus por su acción sobre la acetilcolinesterasa de tipo 2, que la melatonina es un target de la melatonina demostrado, sino también en todos los aspectos de inflamación y demás. Y que por su inocuidad y por su bajo costo, lo hace realmente un elemento coadyuvante extraordinariamente importante en esto. Eso no lo conocíamos en el mes de febrero. Nos metimos en este tema y muchos colegas en el mundo están tratando de llevar adelante esta idea que hasta ahora ha tenido muy poca recepción realmente. Cuando uno mira, por ejemplo, la cloroquina, la ivermectina y otras drogas de alta toxicidad que se están usando en COVID y uno lo compara con la melatonina, realmente no hay comparación posible en la baja toxicidad que tiene la melatonina. Con tu experiencia, Daniel, y en la perspectiva del día de hoy, en agosto de 2020, con tu experiencia educativa, ¿qué le dirías a los estudiantes de medicina que me decías van a entrar virtualmente a clases? ¿Cómo se va a formar, cómo se van a conformar las siguientes generaciones médicas? ¿Qué perfil va a tener la medicina del sueño en el futuro, en una edad de más tecnología y menos contacto humano? ¿Qué vislumbras tú? Bueno, es claro que la formación del médico cambia de una manera extraordinaria de acá en adelante, ¿no? Pero claro, por otro lado también está ese contacto personal con el enfermo que es imposible de obviar para la formación del médico, y allí es un verdadero desafío el que tenemos en este sentido. Desde el punto de vista de la medicina del sueño, creo que la tecnificación que nos va a permitir monitoreos a distancia de situaciones de nuestros pacientes va a enriquecer nuestra práctica médica, y me parece que hoy el gran desafío es conocer en la medicina personalizada cuál es la estructura circadiana del paciente que estamos tratando. Y esto es un elemento extraordinariamente importante, porque si nosotros sabemos que nuestro paciente individual tiene una estructura circadiana determinada, nos permite ajustar nuestra terapéutica
al horario personal de ese paciente. Y esto estamos bastante cerca de lograrlo, y creo que en ese sentido todo el manejo de inteligencia artificial de los datos telemétricos nos va a permitir tener una mejor medicina. Creo que en ese sentido es donde avanza para mí la cuestión de la medicina del sueño, a conocer de sus pacientes el momento exacto en el cual uno tiene que colaborar para no solamente hacer el tratamiento de sueño, sino en general informar al resto de las especialidades cuáles son los momentos adecuados para el uso de las distintas drogas. Pero claramente... ¿Cómo haces esa evaluación y qué tan consistentemente la estás haciendo? Una de las preguntas que habíamos considerando era tus comentarios a la medición del inicio de la melatonina. El gold standard de la evaluación circadiana hoy sigue siendo lo que se llama Dim Light Melatonin Onset, que es el aumento de la melatonina que se produce al final de la tarde y que permite, por ejemplo, evaluar por muestras salivales durante 2 horas en ese paciente, permite conocer el momento del reloj circadiano. Pero ya lo que estoy diciendo lo hace bastante complicado en su aplicación. Pero en estos últimos prácticamente 3 años han aparecido otro tipo de enfoques, que son paneles de genes tanto en hisopados como en muestras en polimorfonucleares, en muestras de sangre, que permiten con precisión decir a partir de una muestra cuál es el horario en que ese paciente está. Es decir, todos estos estudios se han correlacionado con el Dim Light Melatonin Onset y la correlación es prácticamente perfecta. Entonces, estos paneles de genes manejados por inteligencia artificial por ahora son costosísimos, pero cuando esto baje en su precio, va a ser seguramente el elemento que me va a permitir a mí conocer cuál es el horario adecuado en ese paciente, por ejemplo, para hacer un tratamiento oncostático, que la relevancia que tiene eso. Y en ese sentido, tú me has preguntado acerca de la melatonina y la oncología, y la melatonina allí tiene una extensión extraordinaria, no solamente por el poder oncostático que la melatonina ha demostrado en una gran cantidad de modelos experimentales, sino por algo que es muy trascendente, el impacto de, por ejemplo, la radioterapia, la quimioterapia tradicional en sus efectos colaterales, ¿no? Y en eso hay mucha información, que la melatonina es un coadyuvante extraordinario para el tratamiento de nuestros pacientes con quimioterapia, etcétera, para evitar ese impacto colateral de calidad de vida que se pierde luego del tratamiento quimioterápico. Daniel, se nos ha escapado el tiempo y es difícil destilar todo lo que tienes que compartir en un periodo tan corto, pero has, como siempre, hecho un trabajo magistral en destilar tantos años de experiencia y quiero agradecerte de nuevamente tu disposición a compartir tus conocimientos y seguimos en contacto. Bueno, muy bien, muchas gracias, León, ha sido un gran gusto, te mando un fuerte abrazo. Igualmente, chao. Adiós.